Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si tienen alguna duda, comentario con respecto a los recursos de esta semana 4, a sus actividades de esta semana 4, el proyecto integrador, la autoevaluación, el foro de integración, etcétera. Lo pueden mencionar en la mensajería de la plataforma o en los mensajes de Google Meet, o incluso pueden pedir el micrófono. Ok. Recuerden que el ensayo está, su estructura como tal es una introducción en donde se le introduce al lector, se le habla al lector sobre las temáticas que que se van a mencionar en el ensayo. Por ejemplo, como la Primera, la Segunda Guerra Mundial influyeron o repercuten en la política mundial actual. Si voy a hablar de la Guerra Fría, si voy a hablar de, por ejemplo, el proceso de descolonización, etc. Eso se menciona en la introducción, de qué autores me voy a apoyar, etc. En el desarrollo ya se profundizaría, se explicaría, se mencionarían las temáticas que desde la introducción se están diciendo que se van a abordar. Por ejemplo, si en la introducción mencioné que voy a hablar de la Guerra Fría, en el desarrollo voy a mencionar cuándo y en qué fecha inició y terminó la Guerra Fría. Voy a mencionar, por ejemplo, que al término de la Segunda Guerra Mundial se vieron ciertos conflictos entre Estados Unidos y la Unión Soviética y se castigó a Alemania dividiendo Berlín en un Berlín comunista y en un Berlín capitalista, como botín de guerra, como un premio de los aliados que ganaron. Pero al haber conflictos, evidentemente, de una ideología política diferente, se dividieron, se repartieron Berlín. Voy a hablar de las características, especificar las características que tiene, por ejemplo, el capitalismo y el comunismo. Los países que pertenecen, que se consideran capitalistas, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y comunistas como la Unión Soviética, Cuba, China, pero también ahí entraría un poco del proceso de descolonización. Este proceso de descolonización que de alguna manera también influye en países que más adelante, por sus conflictos internos, también son afectados por la Guerra Fría, tales como, por ejemplo,
Vietnam y Corea, que de hecho van a guerra y se dividen en justamente Corea comunista, Corea capitalista, Vietnam comunista, Vietnam capitalista. Así es como se dividen algunos países por sus conflictos internos. Entonces voy a abordar eso en el desarrollo. Para la conclusión, voy a mencionar los resultados, las conclusiones a las cuales he llegado. Por ejemplo, que no sé si hablé de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sabía que el triunfo de Alemania, por ejemplo, cuando invade Francia, fue justamente por el consumo de drogas que permitían que los alemanes, que los nazis no tuvieran fatiga, por ejemplo. A lo mejor y era un dato que yo no conocía. Y a la hora de investigar en documentales, en fuentes bibliográficas como libros, artículos, etcétera, me enteré de ese dato. Se me hizo muy curioso porque se considera una estrategia para los alemanes, ya que no sé si sepan que los alemanes emboscaban a sus enemigos en la noche. Por eso para ellos el consumo de, sobre todo lo que hoy conocemos como cristal, era importante para su estrategia militar. Entonces, esto lo voy a mencionar en mis conclusiones, las conclusiones, los resultados a los cuales he llegado, lo que aprendí, etcétera, para después citar mis fuentes bibliográficas. No sé si con esto responda a su pregunta. De hecho, para su ensayo del proyecto integrador, yo les sugiero que se apoyen de sus esquemas que hicieron de semanas pasadas, sus mapas mentales, su infografía, su línea del tiempo, su cuadro comparativo, etcétera. No que lo copien y peguen tal cual es, sino que se apoyen de esa información, de esos datos relevantes, para poder explicar cómo es que esos acontecimientos históricos que se vieron a lo largo del módulo 10 repercuten, ayudaron a conformar la política mundial actual, por ejemplo. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, no hay más dudas, comentarios. Ok.
Entonces, comenzamos a explicar la parte de... Recuerden que el proyecto integrador equivale al 30% de su calificación final. La autoevaluación equivale al 5% de su calificación final. El foro de integración equivale al 8% de su calificación final. Es importante que, por ejemplo, en el proyecto integrador y en el foro de integración, descarguen la rúbrica para identificar lo que se les pide realizar y para identificar lo que se les va a evaluar. En el caso del proyecto integrador, recuerden que se tienen 48 horas para ser evaluado. Es decir, por ejemplo, si ustedes entregaron su proyecto integrador el día lunes a las 7 de la mañana, el día miércoles a más tardar antes de las 7 de la mañana tiene que quedar evaluado. En el caso de la autoevaluación, esta se evalúa de manera automática por la plataforma. Y el foro de integración, se tienen también 48 horas para ser evaluado. Sin embargo, consideren lo siguiente. El foro de integración se evalúa una vez que este cierre. Ustedes tienen hasta el día domingo para participar en el foro y hasta el día lunes se empieza a evaluar este foro. Se tiene hasta el día martes para ser evaluado. La evaluación se les manda la notificación cuando es evaluado y bueno, yo les sugiero que una vez que termine, por ejemplo, el día miércoles de la quinta semana, ustedes vayan al portafolio de evidencias para identificar su calificación final. Incluso les sugiero que realicen una captura de pantalla por cualquier duda o aclaración que se requiera. Tengan un respaldo de su calificación. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, comentario? Ok. Entonces queda claro con respecto a la evaluación. Voy a dar un breve repaso de lo que se vio a lo largo del módulo para justamente facilitarles esta parte de la realización de su proyecto integrador. Comentaba desde la primera semana que algunas de los acontecimientos históricos importantes antes de la Primera Guerra Mundial era el siglo de las luces o de la Ilustración, que tenía este ideal del uso de la razón, pero también de que al usar la razón se podía llegar a un progreso, a los avances tecnocientíficos que permitieran mejorar la calidad de vida de las personas. Ese ideal viene desde aquí, desde el siglo de las luces. La revolución industrial. La revolución industrial yo la puedo resumir con las siguientes transformaciones y cambios que repercuten también en la política mundial actual. El cambio de lo rural a lo urbano. Por ejemplo, tanto el siglo de las luces como la revolución industrial se dan primeramente en Inglaterra y en Francia. Lo rural al urbano. Incluso todavía hay países que están pasando por ese proceso de lo rural al urbano.
y que hoy en día está repercutiendo. ¿En qué está repercutiendo? Y que de hecho se convierte en un desafío. Este cambio de lo rural al urbano está repercutiendo porque al reducirse la tierra del campesino, del campesinado, pues disminuye la cantidad de alimentos. Y de hecho, hoy en día se menciona que, por ejemplo, los alimentos son transgénicos o químicos. Se utilizan ciertos químicos que para muchos expertos mencionan que lo transgénico repercute en la salud humana y animal. Entonces, se convierte en un desafío. Están disminuyendo los alimentos, por ejemplo, que vienen de la tierra, pero también la carne y todo eso, porque se están disminuyendo justamente los animales que antes también el campesino, los agricultores, los ganaderos, por ejemplo, se dedicaban no nada más a la tierra, sino también al cuidado y a la crianza de animales que consumimos, de los cuales nos alimentamos. También expansión. Esta necesidad de la revolución industrial de expandirse, a expandir sus mercados, expandirse de manera territorial y también ver territorios en donde existan recursos naturales, minerales, agua, etcétera, para justamente beneficiarse en cuanto a su mercado. Esto provocó la revolución industrial, la expansión. De hecho, es un punto importante porque, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, los países que son invadidos es justamente por los recursos naturales con los que cuentan y que les permiten expandirse también en cuanto a su mercado. Los avances tecnocientíficos, que incluso se utilizan y se ven justamente durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, pero también durante la Guerra Fría, y que al término de la Segunda Guerra Mundial y al término de la Guerra Fría se replantea si los avances tecnocientíficos simple y sencillamente sirven para mejorar la calidad de vida de las personas. Porque en el caso del ataque a Pearl Harbor, en el caso del bombardeo de Hiroshima, Nagasaki, en el caso del bombardeo que provocó Alemania con una parte de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, en el caso del ataque, perdón, no fue bombardeado, fue ataque el que provocó Alemania con Inglaterra con misiles. En el caso del ataque de Japón con China, no fue que los avances tecnocientíficos se utilizaran para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿O sí?
Entonces se cuestiona y se replantea esa idea que viene desde el siglo de las luces. Los avances tecnocientíficos no siempre se utilizan para mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora bien, en 1870, Francia y Alemania, bueno, lo que hoy conocemos como Alemania, ya tenían conflictos. ¿Por qué es importante este dato? Porque en la Segunda Guerra Mundial, al primero que ataca a Alemania es a Francia. En 1870 es la única guerra que gana Alemania. Prusia le gana a Francia en 1871. Y Otto Bismarck se da cuenta de que este imperio al que pertenecía Prusia o Alemania, el imperio austrohúngaro, era más fuerte, tenía un poderío militar que estando independiente Prusia, por ejemplo. Esta idea se la va a comprar Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que tiene la intención de unificar el imperio austrohúngaro. Y tan es así que el primer país, el primer territorio que invade en los nazis en la Segunda Guerra Mundial, bueno, al inicio casi, es justamente Austria. Pero no es una invasión de que los invaden a la fuerza. Es un acuerdo al que llega Alemania con Austria. Casi así como de cuando éramos aliados en la Primera Guerra Mundial. Recuerden la parte de las alianzas en la Primera Guerra Mundial. Las potencias centrales, Austria-Hungría, Prusia e Italia, y la triple alianza o triple entente, que era el Reino Unido o Inglaterra y Gran Bretaña, Francia, el Imperio Ruso y evidentemente Serbia. Esta alianza específica de las potencias centrales entre el Imperio Austrohúngaro y Prusia o Alemania se ven nuevamente reflejados en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan el acuerdo de que Alemania invada Austria y que también de alguna manera invada la parte de Hungría. Cuando llega a invadir Polonia, recuerden la historia de Polonia. Polonia era perteneciente al Imperio Austrohúngaro, pero también perteneció una parte al Imperio Ruso. Entonces llegan acuerdos Hitler con Stalin, en donde se disputan, se dividen Polonia. ¿Cuál es su siguiente movimiento de Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Su antiguo enemigo, Francia. Alemania sabe que Francia tiene un poderío militar más avanzado que ellos, pero Alemania tiene una estrategia. Es el consumo de las drogas.
lo que se conoce como hoy en día cristal. Era lo que consumían los alemanes para evitar la fatiga y poder combatir y atacar, contraatacar a sus enemigos en la noche. Y aquí pasa algo muy curioso. Alemania utiliza esto como estrategia, pero también se ve la necesidad de recordar, de aprender del pasado. Alemania siempre había sido vencido por Francia, exceptuando en esa guerra franco-prusiana de 1870. Alemania aprende de sus errores de la Primera Guerra Mundial, en donde en muchas de las ocasiones fue vencido por Francia. Y Francia se confía de su poderío militar e ignora considerar el utilizar los avances tecnocientíficos en la guerra. Entonces es invadido por Alemania. Obviamente, cuando Francia es invadido por Alemania, Inglaterra no le parece, no se queda conforme y le declara la guerra a Alemania. Incluso cambian de ministro, que es Churchill. Si uno se pone a pensar, a analizar, la mayoría de los líderes de ese momento eran ex militares, combatieron durante la Primera Guerra Mundial. Evidentemente en 1914 ya se tenían con anterioridad problemáticas entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, pero se utiliza como justificante, como excusa, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria para comenzar la Primera Guerra Mundial en 1914. En este proceso, en este lapso, en 1910, recuerden que se da la Revolución Mexicana. Está aquí en México combatiendo una dictadura, la dictadura de Porfirio Díaz. Se habla también de este cambio de lo rural a lo urbano. Y la prueba fehaciente es el personaje de Zapata. Zapata habla mucho de tierra y libertad. Tierra, este cambio, Zapata era un campesino de lo rural a lo urbano, pero también libertad, que desde la Revolución Francesa se mencionaba como uno de sus ideales principales. En 1917 se promulga una de las constituciones políticas de los Estados Unidos mexicanos gracias a Venustiano Carranza, y también en 1917 se da la Revolución Rusa, en donde desaparece el Imperio Ruso. Se está peleando con los zares, con el zarismo. Recuerden, 1929, la Gran Depresión en Nueva York, Estados Unidos, porque se cae la bolsa de Wall Street, la bolsa de valores,
Y es importante considerar esta Gran Depresión porque no le afecta a México, no le afecta a Francia. Adivinen a qué país le afecta. Y de hecho es uno de los países con los que Estados Unidos combate en la Segunda Guerra Mundial. Así es Japón. Japón es afectado por la Gran Depresión. Recuerden, las crisis económicas también se consideran desafíos. ¿Por qué? Porque en la Gran Depresión de 1929 se muestra que la mayoría de los países que son aliados, que tienen tratados, que tienen acuerdos, no se ven afectados del todo, sino a lo mejor también pueden afectar a países que nada que ver con el país en crisis, como esta Gran Depresión en Estados Unidos que afecta a Japón. Japón queda resentido por ello, pero no nada más por eso se pelean en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué otra cosa consideran que se pelean? En 1894 se da la primera guerra entre China y Japón. En 1894. En 1937 se da la Segunda Guerra entre Japón y China. Estados Unidos se siente con el derecho de proteger a China y le declara la guerra a Japón al ver que Japón está invadiendo China. No es raro que invadan China. ¿Por qué? No es raro que Estados Unidos se vea interesado en defender a China. ¿Por qué? Expansión de la revolución industrial. La revolución industrial provoca expansión territorial de mercados y de los recursos. China tenía muchos recursos naturales importantes para el mercado internacional, como por ejemplo la pólvora, la seda, etc. Eso era importante para Japón, pero también era importante para Estados Unidos. La pólvora se utilizó en la Primera Guerra Mundial, ¿no es así? Y es así como Japón ataca en 1941 a Pearl Harbor y Estados Unidos contraataca en 1945 bombardeando Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué hacen los aliados? Francia está disputándose, peleándose, defendiéndose de la invasión alemana. Inglaterra está defendiendo a Francia, pero aquí hay una estrategia militar y psicológica que utiliza Churchill, ministro de Inglaterra. Japón depende del petróleo y del gas de Inglaterra en este momento. Entonces,
Su estrategia de Churchill es quitarles si no dejan de atacar a China, por ejemplo. Si no dejan de atacar a Estados Unidos. Por eso Japón no se, si se dan cuenta, no se mete tanto en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Se pelea con Estados Unidos y con China, pero el conflicto que tenía con China ya venía desde antes de incluso de la Primera Guerra Mundial. Recuerden antecedentes importantes de la Segunda Guerra Mundial. En 1933 Hitler se pasa de canciller a ser Führer. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, no sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario. Estos son algunos de los acontecimientos importantes y relevantes para considerar cómo repercutieron en la política mundial actual. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial desaparecen los imperios. El imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio ruso, el imperio alemán o Prusia. Esos son los que desaparecen en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, con este proceso también en parte de la descolonización que se va a dar al término de la Segunda Guerra Mundial, desaparecen dinastías, sobre todo de Asia. La dinastía, por ejemplo, en Japón desaparece. China se convierte en China comunista. Desaparecen las dinastías. En Japón, por ejemplo, y las necesidades del mismo país provocan que de una dinastía pasen a ser un régimen totalitario de extrema derecha. También Japón se considera un régimen totalitario de extrema derecha. No sé si existe alguna duda hasta aquí, comentario. Por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial se da este proceso de descolonización, se dan dictaduras en América Latina, por ejemplo, insisto, en Asia desaparecen algunas dinastías, en África se dan algunos movimientos sociales que muestran también ciertas problemáticas internas de cada continente y que hoy en día están repercutiendo. No es raro que, por ejemplo, México ya haya dejado a un partido político que duró mucho tiempo en el poder, que esté pasando, por ejemplo, con un gobierno que, por ejemplo, está de alguna manera, es el tercer partido político de peso, de base fundamental de la historia de México. El PRI, el PAN, el PRD son partidos políticos fundamentales que tienen su historia en México. No es raro que esté pasando estos cambios. En América Latina, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, están viéndose cambios políticos, de si desaparecen las dictaduras, regresan a ser dictaduras, etcétera.
los conflictos que tiene Rusia con otros países que, si vemos, eran parte de la Unión Soviética en su momento. Y no es raro que estén peleándose. Quieren de nuevo unificarse, hacerse nuevamente parte de la Unión Soviética, unificar la Unión Soviética. Eso es lo que quieren. No es raro que, por ejemplo, existan conflictos, sobre todo en Asia, entre Israel, conflictos internos por religión, Israel con Palestina, Pakistán, Irán, Irak, Vietnam, Corea, que siguen en disputa, China con Japón, etc. No es raro. No sé si existe alguna duda, comentario con respecto a esto.